El descubrimiento, la doctora. Vexig miró fijamente la pantalla holográfica que flotaba sobre su escritorio. Los puntos azules que representan a los humanos. Las colonias habían multiplicado de nuevo. El mes pasado fueron 47. Ahora ella contó 63. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Computadora, verifique los datos de expansión humana del último año estándar, dijo en su lengua materna, luego lo repitió en estándar galáctico. La máquina respondió con fría precisión. Verificado. Humano. La expansión colonial ha aumentado en 312% en el último ciclo solar. Vexis. Sacos de respiración inflados de sorpresa. 300%. Eso era imposible. Los humanos eran. Se supone que es lento. Se suponía que debían tener cuidado. Pasaron décadas estudiando un solo planeta antes de que. Incluso envió una sonda. El Consejo Galáctico los había clasificado como colonizadores metódicos con baja prioridad de expansión. Ella sacó archivos más antiguos. Hace 10 años, los humanos solo teníamos 12 colonias afuera. Su sistema doméstico. Hace 20 años, tenían 3. El patrón se mostró estable. Crecimiento predecible. Nada sugería que pudieran moverse tan rápido. Su asistente, Morul, entró en la oficina. Llevar un bloc de datos. Sus escamas eran de color verde brillante, lo que significaba que estaba emocionado por algo. Doctor, necesita. Mira esto, dijo, extendiendo la almohadilla con la mano con garras. La vigilancia. La estación de Kepler 442 acaba de enviar su informe. Vexai tomó el dispositivo y leyó el texto. Su implante traductor se volvió. Las palabras en su idioma nativo, pero todavía tenía problemas para creer lo que estaba leyendo. 15 nuevos asentamientos humanos. En un sector en 6 meses. Ella miró a su asistente. ¿Está seguro de esto? ¿Los datos son correctos? Lo revisé 3 veces. Los humanos ya no solo construyen colonias. Están construyendo. Algo más. Mira las imágenes adjuntas. Vexig se desplazó por él. Imágenes en las que esperaba ver comunidades agrícolas sencillas y operaciones mineras básicas. Ella encontró masiva. Complejos industriales. Astilleros se podrían construir 100 embarcaciones a la vez, matrices de comunicación lo suficientemente potentes como para. Llega a toda la galaxia, centros de transporte con capacidad para millones de seres. Esto no es colonial normal. Comportamiento, murmuró ella. Esto parece una preparación militar. Escamas de Morul. Cambió a naranja, el color de la preocupación. ¿Hay más, doctor? Inteligencia. Los informes sugieren que los humanos han estado comerciando con especies fuera del espacio de consejo. Carreras que ni siquiera hemos hecho. Contacta con Jet. Vexig dejó el bloc de datos y caminó hacia la ventana de su oficina. Fuera de la capital del consejo. La ciudad se extendía hasta el horizonte. Seres de 1000 mundos diferentes caminaron por las calles de abajo. El Consejo Galáctico había mantenido la paz durante más de 2.000 años, controlando la expansión y gestionando los recursos. Cada especie tenía su lugar. Cada mundo tenía su propósito. Se suponía que los humanos debían permanecer en su región asignada. Se suponía que debían crecer lentamente y pedir permiso antes. Mudarse a nuevas áreas. Se suponía que debían seguir las reglas. Consígueme una reunión con el Comité de Seguridad. Ella se lo dijo a su asistente. Prioridad alfa. Doctor, ¿está seguro? La prioridad alfa es. Solo por las amenazas a la estabilidad galáctica. Vexai terminó. Sí, estoy. Seguro. 3 horas después, Vexig se paró en la cámara de seguridad principal del consejo. Representantes de 2 especies principales se sentaron alrededor de una mesa circular. En el centro, un enorme holograma mostraba el estado actual de la expansión humana. Almirante Korak del Imperio Saperio. Habla primero. Su voz era profunda y resonante, con la autoridad de alguien que nunca había perdido una batalla. Doctor Vexi, tu informe sugiere que los humanos se están preparando para una acción militar a gran escala. ¿Qué evidencia respalda esto? Conclusión. Vexi activó su presentación. El holograma se acercó a un sistema humano llamado Bov 359. 6 meses. Este sistema tenía una pequeña estación minera. Hoy en día, cuenta con 17 instalaciones importantes. Mira el orbital. Patrones. Destacó varias estructuras.
Estas no son instalaciones civiles. Están diseñados para una rápida construcción naval y procesamiento de recursos. La consejera tesara de la Federación Acuática crió a una de sus tentáculos. Quizás los humanos son simplemente más eficientes de lo que estimamos. Las especies atraviesan periodos de rápido crecimiento. No así, respondió Vexay. Ella cambió la pantalla para mostrar intercepciones de comunicación. Nuestras publicaciones de escucha han detectado datos masivos. Transferencias entre colonias humanas. Están coordinando algo en cientos de sistemas estelares simultáneamente. La habitación quedó en silencio. Incluso las especies de consejo más avanzadas rara vez coordinaban actividades en más de 50 sistemas a la vez. El almirante Corfax se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de transferencias de datos? Especificaciones de fabricación, gráficos de asignación de recursos, cronogramas de movimientos de población. Vexay hizo una pausa. Procedimientos de evacuación. La palabra evacuación envió una oleada de preocupación. A través de la cámara, las especies que se preparaban para la evacuación generalmente planeaban huir o atacar a alguien. El consejero del Silicon Collective hizo un sonido chirriante que sirvió como su versión de risa de especie. Quizás nosotros. Están pensando demasiado en esto. Los humanos son conocidos por su cautela. Probablemente tengan planes de evacuación para todas las situaciones posibles. Desastre. Eso es lo que me preocupa, dijo Vexy. Ella trajo otra exhibición, mostrando rutas de comercio humano. Mira este patrón. No solo están comerciando entre ellos están estableciendo relaciones con especies en el borde exterior, razas que hemos clasificado como primitivas o irrelevantes. Almirante Corfac, expresión oscurecida. Se suponía que el borde exterior era un espacio vacío. El Consejo mantuvo estaciones de monitoreo allí, pero no consideraron que valiera la pena colonizarlo. Si los humanos operaban en esa región, estaban rompiendo varios tratados. ¿Cuánto tiempo tomaría preparar una respuesta militar?, preguntó el consejero Tessera. Protocolo estándar. Requiere 3 meses de preparación para una operación mayor, respondió el almirante. Necesitaríamos coordinar flotas de múltiples especies, establecer líneas de suministro y desarrollar planes de batalla. Entonces nosotros. Debería comenzar de inmediato, dijo el consejero Beltar. Si los humanos están planeando algo, debemos estar listos para responder. Vexy sintió que sus sacos respiratorios se tensaban. Con ansiedad. 3 meses parecía mucho tiempo, pero había aprendido a no subestimar la eficiencia humana. Almirante, ¿qué pasa si 3 meses es demasiado tiempo? Ella preguntó. El porte militar de Corfac lo hizo. Era difícil leer sus emociones, pero pensó que detectó un indicio de incertidumbre en su voz. Doctor Vexay, los humanos pueden estar creciendo rápidamente, pero aún controlan solo una fracción del espacio que nosotros. Incluso si son planeando algo, no pueden moverse más rápido que nuestra respuesta militar. A medida que continuaba la reunión, Vexy encontró, ella misma mirando la pantalla holográfica. Los puntos azules que representaban colonias humanas parecían pulsar con su propia luz. Había dedicado su carrera a estudiar patrones de expansión de especies, y nunca había visto algo como esto. La reunión terminó con la decisión de autorizar la preparación militar mientras se intentaba la diplomacia. Contacto. Parecía razonable y medido. Siguió todos los protocolos adecuados. Pero mientras Vexay volvía en su oficina, no pudo evitar la sensación de que ya era demasiado tarde. Los humanos no habían sido lentos y cuidadosos. Habían sido pacientes y minuciosos. Había una diferencia, y ella era empezando a entender qué significaba esa diferencia. Su asistente estaba esperando con otro informe cuando ella llegó. Este mostraba 3 sistemas humanos más que habían aparecido aparentemente de la noche a la mañana. Pero cuando ella miró más cerca de los datos, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Los humanos no solo se estaban expandiendo aleatoriamente. Cada nueva colonia se ubicó en una ubicación estratégica. Cada instalación fue diseñada para soportar el rápido movimiento de barcos y recursos. Cada matriz de comunicación era apuntando hacia el espacio vacío más allá del borde galáctico. No se estaban preparando para defender su territorio. Ellos fueron preparándome para dejarlo. Y si se estaban preparando para irse, eso significaba que tenían otro lugar a donde ir. La flota fantasma.
El almirante Korak se paró en el puente del Consejo Dreadnought Inevitable Justicia, observando cómo avanzaba su flota. Hiperespacio. A su alrededor, la fuerza militar más grande de la historia galáctica se preparó para lo que debería ser un simple operación. 1.200 barcos de 23 especies diferentes, todos trabajando juntos para recordar los humanos sobre la importancia de seguir la ley galáctica. Su oficial táctico, el teniente Isla. Pad, almirante, llegaremos al primer sistema humano en 6 horas estándar. Korak asintió. Se suponía que Wolf 359 sería uno de sus mayores centros industriales. Inteligencia sugirió que se llevó a cabo. Al menos 4 millones de humanos y suficiente capacidad de fabricación para construir 1000 barcos al año. Tomando el control. De ello enviaría un mensaje claro a las otras colonias humanas. ¿Alguna respuesta a nuestros mensajes diplomáticos? Él preguntó. Nada, señor. Silencio total de comunicación desde todos los territorios humanos. Eso fue inusual. La mayoría de las especies trataron de negociar cuando se enfrentaron a una fuerza militar abrumadora. Los humanos deberían solicitar una reunión u ofrecerse a discutir los términos. En cambio, no decían nada en absoluto. Quizás ellos también lo son. Asustado de responder, sugirió el comandante Belcott, el director estratégico del barco. Se sabe que los humanos. Congélate cuando te enfrentes a situaciones imposibles. Korak no estaba tan seguro. Sus años de experiencia militar le habían enseñado que el silencio a menudo significaba preparación, no miedo. La flota cayó. Fuera del hiperespacio al borde del sistema Wolf 359. Korak esperaba ver rutas marítimas ocupadas, defensivas, plataformas y el resplandor brillante de las ciudades orbitales. En cambio, sus sensores no mostraron casi nada. Teniente, corra. Un escaneo completo del sistema, ordenó. Jess trabajó en su consola durante varios minutos antes de mirar hacia arriba con confusión. Almirante, estoy detectando 17 instalaciones importantes justo como indicaban los informes de inteligencia, pero no muestran signos de vida. ¿Qué quieres decir con que no hay signos de vida? Las estructuras están ahí, señor, pero parecen estar completamente abandonadas. Sin población, sin barcos, sin en curso. Actividad industrial. Korfak sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. Muévenos. Más cerca. Quiero confirmación visual. A medida que la flota se acercaba al sistema interno, la verdad se hizo evidente. El masivo. Los complejos industriales todavía estaban allí, pero eran cascarones vacíos. El orbital. Los astilleros que deberían haber estado construyendo nuevos buques estaban oscuros y silenciosos. Las estaciones residenciales que deberían tener millones de trabajadores alojados fueron evacuados por completo. Señor, llamó al oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión automatizada de la estación principal. Póngalo en la pantalla principal. Un holográfico. Apareció una imagen que mostraba a un hombre humano vestido de civil. Parecía cansado, pero no asustado. A cualquier fuerza del Consejo. Al recibir este mensaje, comenzó la grabación. Encontrará que todo el personal humano ha sido evacuado de este sistema. Todos los equipos y recursos esenciales han sido reubicados. Eres bienvenido a ocupar estas instalaciones, pero no proporcionarán ningún valor estratégico. Este mensaje se repetirá cada hora. La grabación terminó, dejando el puente en silencio aturdido. Verifique los otros sistemas en nuestra lista de objetivos, ordenó Korak. Encima, las siguientes horas, se repitió el mismo patrón. Sistema tras sistema. Mostró signos de evacuación masiva reciente. Los humanos no se habían quedado a luchar. No habían intentado negociar. Simplemente habían desaparecido. La comandante Belcott estudió los patrones de evacuación en su exhibición táctica. Almirante, el nivel de coordinación requeriría meses de planificación. Necesitarían capacidad de transporte para decenas de millones de personas, además de toda su tecnología y recursos portátiles. ¿Cuánto tiempo desde que se detectó el último humano en cualquiera de estos sistemas? Preguntó Korak. La teniente revisó sus sensores. Basado en firmas de energía residual y datos atmosféricos, estimo que las evacuaciones se completaron aproximadamente hace 72 horas. 72 horas. El Consejo había tardado 3 meses en organizar su respuesta.
Los humanos habían vaciado sistemas estelares enteros en 3 días. Señor, estamos recibiendo comunicaciones prioritarias de los otros grupos de batalla, informó el oficial de comunicaciones. Korak, escuché cómo llegaban informes de todo el espacio humano. Todos los sistemas mostraron el mismo resultado. Estaciones vacías, abandonadas. Colonias, mensajes automáticos explicando que todos se habían ido. Pero había más. Estaciones de monitoreo del espacio profundo. Detectamos firmas de energía inusuales en regiones que deberían haber estado vacías. Los barcos aparecían en los bordes de rango del sensor, pero desaparecieron antes de que se pudieran completar escaneos detallados. Almirante, dijo el comandante Belcourt, yo soy, empezando a pensar que hemos cometido un error de cálculo significativo. Explícate. Asumimos que los humanos eran expandiéndose porque querían más territorio. Pero mire estos datos. Ella trajo un mapa estelar que mostraba sistemas abandonados. Cada instalación que construyeron fue diseñada para un desmontaje y transporte rápidos. Cada colonia estaba estructurado para una evacuación rápida. No estaban construyendo asentamientos permanentes. Ellos estaban construyendo bases temporales. Korfak estudió el mapa. Las implicaciones estratégicas fueron asombroso. ¿Está sugiriendo que planearon esta evacuación desde el principio? Más que eso, señor. Creo que querían que los obligáramos a irse. El almirante caminó hacia la ventana principal y miró fijamente el espacio vacío donde una colonia humana próspera debería haberlo sido. En sus 40 años de servicio militar, había conquistado docenas de sistemas y derrotó a cientos de enemigos, pero nunca se había enfrentado a un oponente que ganara desapareciendo. Encima, los días siguientes, llegaron a la flota más informes inquietantes. Varias especies ajenas al Consejo habían reportado contacto con comerciantes humanos que ofrecen tecnología avanzada a cambio de recursos y cooperación. Estos intercambios estaban sucediendo en un espacio vacío lejos de cualquier colonia conocida. Lo más preocupante de todo fueron los informes del monitoreo del espacio profundo. Estaciones estaban detectando firmas masivas de energía que se movían a través de regiones vacías entre galaxias. El TH. Las firmas eran demasiado grandes para ser barcos individuales y demasiado organizadas para ser fenómenos naturales. Llegó la voz del Dr. Vexig a través de un canal de comunicación prioritario. Almirante, necesita saber lo que hemos descubierto sobre la preparación humana. Actividades. Adelante, doctor. Hemos analizado las instalaciones abandonadas. Cada pieza de tecnología avanzada ha sido eliminada. Pero lo que es más importante, encontramos evidencia de tecnología que nunca hemos visto antes. Técnicas de fabricación, materiales, ciencia, energía, generación. Métodos que están décadas por delante de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Korak sintió crecer el nudo frío en su estómago. Más grande. ¿Estás diciendo que los humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades tecnológicas? Estoy diciendo que han sido desarrollar capacidades que no sabíamos que eran posibles, y ahora se han llevado todo ese conocimiento a algún lado. No podemos seguirte. El almirante cerró el canal de comunicación y miró alrededor de su puente. Sus oficiales eran todos, mirando fijamente sus pantallas, tratando de entender cómo se había convertido la operación militar más grande de la historia galáctica. Una misión para ocupar edificios vacíos. Señor, dijo el teniente Yabel en voz baja. ¿Qué? ¿Son sus órdenes? Korak se dio cuenta de que se enfrentaba a un tipo de guerra completamente nuevo. Los humanos no habían sido derrotados. No habían sido contenidos. Habían utilizado la propia respuesta del Consejo para lograr algunos. Objetivo más grande que nadie entendió todavía. Establecer fuerzas de guarnición en el mayor instalaciones, dijo finalmente, y comenzar a expandir nuestra red de monitoreo del espacio profundo. Necesitamos saber a dónde fueron. Pero incluso cuando dio las órdenes, el almirante Korfak sospechó que ya era demasiado tarde. Los humanos no eran escondiéndose en los sistemas vacíos que habían abandonado. Estaban en otro lugar completamente diferente, y se habían llevado más de solo su gente y tecnología con ellos. Ellos habían tomado la iniciativa, el vacío. Entre el Dr. Vexai caminó. La instalación de investigación humana abandonada en Kepler 442b. Habían pasado 6 meses desde la gran evacuación,
y las fuerzas de Consejo ahora ocupaban todos los antiguos territorios humanos. Pero en lugar de sentirse victoriosa, se sintió como una arqueóloga estudiando las ruinas de una civilización que simplemente había elegido para irse. Su escáner emitió un pitido cuando detectó otro caché de datos oculto. Los humanos habían dejado migajas de información, casi como si quisieran que alguien entendiera lo que tenían logrado. Más genial, ven a ver esto, llamó a su asistente. Se acercó, llevando su propio escáner y una mirada de desconcierto constante. Los últimos 6 meses habían desafiado todo lo que creía saber sobre xenobiología y desarrollo colonial. ¿Qué encontró esta vez, doctor? Vex levantó el datos en su pantalla portátil. Registros de construcción que se remontan a 150 años. Cada colonia humana, cada puesto de avanzada, cada estación de comercio fue diseñada desde el principio para una evacuación completa y extracción de recursos. Las escamas de Morul cambiaron a un azul intenso, lo que indica confusión. Pero eso significaría que planeaban irse antes. Incluso llegaron. ¿Por qué alguien colonizaría un territorio que tenía la intención de abandonar? No creo que fueran colonizando, respondió Vexi. Creo que se estaban preparando. Ella trajo un mapa tridimensional que mostraba ubicaciones de antiguos asentamientos humanos. Cuando se ve desde arriba, el patrón era claramente visible. Cada instalación se había posicionado para soportar la extracción masiva de recursos y la población. Movimiento hacia el borde galáctico. No estaban construyendo colonias, continuó. Estaban construyendo la red logística más grande en la historia galáctica. Todo fue diseñado para soportar una operación masiva. Como ellos continuando explorando la instalación, el comunicador de Vex 6 sonó con un mensaje de prioridad entrante. Fue el almirante Korak llamando desde su buque insignia. Doctor, necesitamos que revise algunos nuevos. Inteligencia. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo están detectando actividad inusual. ¿Qué tipo de actividad? Almirante, el tipo. Eso sugiere que nuestros humanos desaparecidos ya no están desaparecidos. Vexa y Morul regresaron a su barco y se vincularon a la red de inteligencia del Consejo. Lo que vieron hizo que ambos guardaran silencio. Llegaban informes de toda la galaxia Y. Naves humanas habían sido avistadas. Comercio con especies en el borde exterior. Se intercambiaba tecnología avanzada por materias primas y fabricación. Capacidad. Lo más inquietante de todo es que varias especies no Consil habían informado haber recibido contacto diplomático formal de algo llamado Confederación Terran. ¿Confederación Terran? Preguntó Morol. ¿Qué es eso? Vexai detuvo las comunicaciones interceptadas. Según estas transmisiones, es una cooperativa, alianza de humanos y aproximadamente otras 40 especies. Especies de las que nunca hemos oído hablar. Los datos mostraron acuerdos comerciales, protocolos de intercambio de tecnología y pactos de defensa mutua. Los humanos no solo habían evacuado al espacio vacío. Ellos tenían evacuados para unirse a una civilización oculta que el Consejo nunca había detectado. La voz del almirante Korfak volvió a pasar por el comunicador. Doctor, hay algo más que necesita saber. 3 de nuestras especies miembros han recibido comunicaciones formales de este Terran. Confederación. ¿Qué tipo de comunicaciones? Invitaciones para unirse a su alianza. Están ofreciendo membresía completa con derechos de voto, tecnología compartida y protección mutua, sin especies. Jerarquías, sin restricciones territoriales, sin supervisión del Consejo. Vexig sintió que sus sacos respiratorios se contraían. El Consejo Galáctico mantuvo el orden a través de un cuidadoso control de la tecnología y los recursos. Ellos decidieron cuál. Las especies podían expandirse dónde, qué tecnologías podían compartirse, qué razas estaban listas para avanzar. Fue un sistema que había funcionado durante 2.000 años. Pero los humanos ofrecían algo completamente diferente. Sobre él, las semanas siguientes, más informes de inteligencia pintaron una imagen cada vez más preocupante. Los Terran. La Confederación no era solo una organización humana con unos pocos aliados alienígenas. Era una vasta red de especies que se ha estado desarrollando en los espacios oscuros entre galaxias durante décadas. Si bien el Consejo se había centrado en la gestión de las especies dentro de su territorio, los humanos habían estado haciendo contacto con razas que vivían en áreas del Consejo, considerado vacío o sin valor.
Comerciantes nómadas, mineros del espacio profundo y exploradores que nunca habían mostrado interés. Al unirse a gobiernos establecidos, los humanos les habían ofrecido a estas especies algo que el Consejo nunca tuvo: asociación en lugar de membresía. Mira esto, dijo Morol, destacando un sección de comunicaciones interceptadas. Están compartiendo su tecnología más avanzada libremente, más rápido que la luz. Impulsos, síntesis de materia, incluso algún tipo de tecnología de transferencia de conciencia. Vexi estudió las especificaciones técnicas. Parte de la tecnología estaba más allá de lo que tenía el Consejo desarrollado. ¿De dónde sacaron todo esto? Según estos registros, lo desarrollaron en cooperación con sus nuevos aliados. Cientos de especies trabajando juntas, compartiendo conocimientos y recursos sin ninguna autoridad central, controlando el proceso. Las implicaciones fueron asombrosas. Si bien el Consejo había mantenido la estabilidad durante control, los humanos habían logrado un rápido avance a través de la cooperación. Comunicador personal del Dr. Vexai zumbó con un mensaje de su supervisor. Todo el personal de xenobiología debe asistir a una reunión de emergencia. Prioridad Alfa. La reunión se llevó a cabo en la sala principal de conferencias del Consejo. Representantes de docenas de especies se sentaron alrededor de la enorme mesa circular, pero el estado de ánimo era diferente a los 6 meses. Ace, en lugar de confianza, detectó preocupación e incertidumbre. Consejera Tesara, desde la Federación Acuática hablaron primero. La situación ha evolucionado más allá de nuestras proyecciones iniciales. Nos enfrentamos a no solo expansión humana, pero el surgimiento de una estructura de poder galáctico completamente nueva. El almirante Korak activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la política galáctica. 3 de nuestros miembros. Las especies han solicitado formalmente permiso para abrir relaciones diplomáticas con la Confederación Terran. 7. Otros han expresado interés en sus programas de intercambio de tecnología. Eso es inaceptable, declaró el consejero. No podemos permitir que nuestros miembros negocien con entidades no autorizadas. El problema, dijo el consejero Tesara, es que la entidad parece estar más avanzada que nosotros. Su tecnología, su estructura organizativa, sus recursos, acceso, todo excede de nuestras capacidades. La doctora Vexai se encontró hablando planeando hacerlo. Tal vez sea porque han estado pensando de manera diferente a nosotros. La cámara se quedó en silencio. Todos, los ojos se volvieron hacia ella. Explíquelo, dijo el almirante Korak. Hemos estado tratando de gestiona la civilización galáctica controlándola. Los humanos han estado avanzando en la civilización galáctica conectándola. Mientras estábamos decidiendo quién podía hacer qué y dónde, preguntaban quién quería trabajar juntos y cómo. El consejero Beltari hizo su molienda. Sonido de risa. Está sugiriendo que su caos es superior a nuestra orden. Estoy sugiriendo que su red está creciendo más rápido que nuestra jerarquía. Como para probar su punto, la comunicadora de Vexig coincidió con otra actualización de inteligencia. 2 especies más que no son asesores habían anunciado su intención de unirse al Confederación Terran. Eran especies con las que el Consejo nunca se había molestado en contactar, razas que vivían en regiones del el Consejo consideró estratégicamente poco importante, pero los humanos los habían encontrado, les ofrecieron asociación y obtuvo acceso a recursos y capacidades que el Consejo nunca supo que existían. ¿Cuántas especies somos? ¿Hablando? Preguntó el almirante Korach. Vexai verificó la inteligencia más reciente. Estimaciones. Las proyecciones actuales sugieren que la Confederación Terran incluye aproximadamente 200 especies en todo el mundo. Múltiples galaxias. 200 especies. El Consejo Galáctico representaba 47. Médico, dijo el consejero Tesara. En su opinión profesional, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Vexai miró a su alrededor. Cámara a representantes de especies que habían gobernado la galaxia durante 2 milenios. Todos la estaban esperando, para darles una solución que restaure su control y mantenga su autoridad. Pero ella había estudiado humanos durante meses. Ella había analizado su evacuación, su tecnología, su enfoque diplomático. Ella entendió lo que habían logrado y cómo lo habían hecho. No creo que podemos responder, dijo en voz baja. Creo que solo podemos adaptarnos. El regreso a
Años después de la gran evacuación, el almirante Corfax se quedó en su habitación preparada a bordo del inevitable Justice, mirando fijamente, en un mensaje que acababa de llegar a través de los canales diplomáticos oficiales. El sello mostraba una esfera azul rodeada por estrellas que no reconoció. Debajo, texto en perfecto estándar galáctico leído. Comunicación oficial de la Confederación Terran al Consejo Galáctico. Él había estado esperando este día, pero todavía envió un escalofrío por su cuerpo. Almirante, su oficial de comunicaciones, llamado desde el puente. Estamos recibiendo mensajes similares en todas nuestras instalaciones principales. Las señales están llegando, desde múltiples direcciones simultáneamente. Korak activó el mensaje. Un humano. La hembra apareció en forma holográfica. Era de mediana edad. Vestía un uniforme sencillo sin insignias de rango visibles. Detrás de ella, pudo ver lo que parecía ser una estación espacial masiva con seres de docenas de especies trabajando. Juntos. Saludos al Consejo Galáctico. Comenzó. Mi nombre es Almirante Sara Chen de la Confederación Terran. Les hablo hoy en nombre de 237 especies que han elegido trabajar juntos para el beneficio mutuo y el avance compartido. 237 especies. El número había vuelto a crecer. Deseamos informarle que la Confederación Terran está preparada para reanudar la diplomacia y el comercio, relaciones con el espacio de consejo. Sin embargo, operaremos bajo un nuevo marco que prioriza la cooperación, sobre el control y la asociación sobre la jerarquía. El mensaje se detuvo como almirante. Chen consultó algo fuera de la pantalla. Estamos preparados para ofrecer a los miembros del Consejo la oportunidad de unirse a nuestra alianza como socios iguales. La membresía completa incluye derechos de voto, uso compartido completo de tecnología, movimientos sin restricciones en todo el espacio confederal y participación en nuestros convenios de defensa colectiva. Korak sintió que su ejército, entrenamiento rebelde contra la forma casual. Ella describió la defensa colectiva. En su experiencia, los acuerdos de defensa significaron jerarquías militares y estructuras de cadena de mando. Pero los humanos parecen estar sugiriendo algo diferente. Entendemos que esto puede requerir un ajuste significativo a su gobierno actual. Acércate, continuó Chen. Por lo tanto, estamos preparados para establecer protocolos de transición para cualquier miembro del Consejo que desea explorar la membresía de la Confederación. También estamos dispuestos a mantener relaciones diplomáticas tradicionales con el propio Consejo si prefiere conservar su estructura actual. El mensaje terminaba con las coordenadas de un lugar de reunión en un espacio neutral. Almirante Kortak. Inmediatamente contacté al Dr. Vexig. Su respuesta llegó en cuestión de minutos y su expresión mostraba la misma mezcla de fascinación y preocupación sentía. Almirante, he estado siguiendo las actividades de la Confederación Terran durante los últimos 2 años. Lo que han logrado no tiene precedentes en la historia galáctica. Dame el resumen, doctor. Ellos han estableció contacto pacífico con más de 300 especies en 4 galaxias diferentes. Se han desarrollado más rápido que redes de comunicación de luz, tecnología de síntesis de materia que puede crear cualquier elemento y sistemas de generación de energía. Eso hace que nuestros mejores esfuerzos parezcan primitivos. Korak caminó hacia su ventana panorámica y miró el espacio vacío donde las colonias humanas solían existir. ¿Cómo es eso posible en solo 2 años? ¿Por qué? No lo están haciendo solos, respondió Vexai. Cada especie que se une a la Confederación comparte todo su conocimiento y tecnología con todos los demás, sin restricciones, sin jerarquías, sin sistemas de control. Cuando tienes cientos de diferentes perspectivas trabajando en los mismos problemas, el avance ocurre muy rápidamente. Las implicaciones fueron asombroso. Si bien el Consejo había mantenido la paz mediante un cuidadoso control de la tecnología y los recursos, los humanos había logrado un rápido avance de eliminar por completo todos los controles. Médico, ¿qué cree que sucederá si los miembros del Consejo comienzan a unirse a esta confederación? Expresión de Vexig se volvió grave. Según las tendencias actuales, estimo que al menos la mitad de nuestro miembro especie solicitará permiso para explorar la membresía de la Confederación dentro de los próximos 6 meses. Y si nos negamos permiso, entonces probablemente abandonarán el Consejo por completo. 3 semanas después, el almirante Korak encontró
él mismo al mando de una pequeña flota diplomática que se dirigía hacia las coordenadas que los humanos habían proporcionado. El Consejo debatió durante días sobre si asistir a la reunión, pero la curiosidad había vencido a la cautela. A medida que abandonaban hiperespacio, el oficial táctico de Corax jadeó audiblemente. Almirante, necesita ver esto. La pantalla principal mostraba una estación espacial diferente a todo en las bases de datos del Consejo. Fue enorme, fácilmente 10 veces más grande que la instalación capital del Consejo, pero no parecía que ninguna especie la hubiera construido. En cambio, parecía ser una combinación de cientos de estilos arquitectónicos y tecnologías diferentes, todos de alguna manera, trabajando juntos en perfecta armonía. Estoy detectando firmas de energía de tecnologías que nunca hemos encontrado, informó el oficial científico. La estación parece estar alimentada por estrellas artificiales, múltiples satélites artificiales. Estrellas. A medida que sus barcos se acercaban, fueron recibidos por una flota diversa de embarcaciones. Corax reconoció a algunos humanos, diseños, pero la mayoría de los barcos eran completamente desconocidos. Algunos parecían orgánicos, otros parecían estar hechos de puro energía, y algunos parecieron cambiar de forma mientras se miraba. Comunicación entrante, anunció el oficial de comunicaciones. El rostro del almirante Chen apareció en la pantalla, pero esta vez estaba de pie en lo que parecía ser un vasto jardín lleno de plantas de cientos de mundos diferentes. Seres de decenas de especies eran visibles. En el fondo, todos trabajando juntos en varios proyectos. Bienvenido a la estación de cooperación, Almirante Corax. Nos honra su visita, Almirante Chen. Debo admitir que esta instalación supera nuestras expectativas. Gracias. Eso. Fue construido por 37 especies diferentes trabajando juntas. Cada uno aportó sus mejores tecnologías y conceptos de diseño. El resultado es algo que ninguno de nosotros podría haber creado solo. Mientras la delegación de Corax recorría la estación, encontró. Él mismo se asombraba constantemente por lo que veía. Laboratorios donde seres con biologías completamente diferentes trabajaron codo con codo en la investigación avanzada. Instalaciones de fabricación que podrían produzca todo lo que alguien necesita utilizando materia reciclada localmente, espacios habitables diseñados para acomodar todo lo posible. Requisito ambiental. Pero lo más impresionante fue la Cámara del Consejo Central, donde representantes de cientos de especies debatieron y votaron sobre las políticas de la Confederación. No había jerarquía, sin liderazgo permanente y sin autoridad controladora. Las decisiones se tomaron por consenso después de una discusión abierta. ¿Cómo mantienes el orden? Corax preguntó durante una reunión privada con el almirante Chen. No mantenemos el orden, ella respondió. Fomentamos la cooperación. Cuando todos se benefician de trabajar juntos, no es necesario obligarlos a hacerlo. ¿Pero qué pasa con los conflictos? ¿Qué pasa con las especies con objetivos incompatibles? Nosotros ayudamos. Encuentran enfoques compatibles. Cuando tienes cientos de perspectivas diferentes disponibles, generalmente hay una solución que funciona para todos. El almirante Corax pensó en el enfoque del Consejo Galáctico para los conflictos. Ellos, por lo general, resuelven disputas imponiendo soluciones desde arriba, usando su autoridad para forzar el cumplimiento. Eso mantuvo la estabilidad, pero también creó resentimiento y resistencia. Almirante Chen, ¿qué le sucede al Consejo en este nuevo arreglo? Eso depende completamente de ti, respondió ella. Puedes unirte a la Confederación en igualdad de condiciones, socios, o puede continuar operando como siempre lo ha hecho. No estamos tratando de reemplazar a nadie. Solo estamos ofreciendo una alternativa. Mientras su delegación se preparaba para regresar al espacio del Consejo, el almirante Corax se dio cuenta de que los humanos habían logrado algo que él había pensado imposible. Habían creado una fuerza militar y política más fuerte que el Consejo sin usar ninguna fuerza en absoluto. Simplemente se habían hecho más atractivos para trabajar que para trabajar en contra. El viaje de regreso al Consejo. El espacio le dio tiempo para pensar en lo que había visto. La Confederación Terra no solo ofrecía una mejor tecnología o más recursos, ofrecían una forma completamente diferente de pensar sobre la civilización galáctica. Y juzgando por los mensajes que lo esperaban cuando llegó, varias especies del Consejo estaban muy interesadas en explorar eso. Alternativa.
El nuevo paradigma. Un año después del primer contacto con la Confederación Terran, la doctora Vexai se puso en su lugar. Nuevo laboratorio en la estación de cooperación. A través de las paredes transparentes, podía ver seres de 50 especies diferentes, trabajando juntos en proyectos. Eso habría sido imposible bajo el antiguo sistema de consejos. Su investigación actual. Su pareja era una entidad cristalina llamada Kesmore, cuya especie pensaba en conceptos matemáticos que el traductor ni siquiera pudo procesar correctamente. Pero de alguna manera, trabajando juntos, habían desarrollado una nueva comprensión. Tecnología de transferencia de conciencia que podría ayudar a los seres orgánicos y sintéticos a compartir experiencias directamente. Doctor Vexig llamó a su colega humana, la doctora Martínez. Están llegando los últimos informes del espacio de consejo. Ella se volvió de su estación de investigación para aceptar el bloc de datos. Los números contaban una historia que ella había estado esperando, pero aún así encontró. Notable. El año pasado, 23 de las 47 especies miembros del Consejo votaron a favor. Vete y únete a la Confederación Terran. Otros 12 habían solicitado permiso para mantener la doble afiliación. Solo 12 especies habían optado por permanecer exclusivamente en el Consejo. ¿Cómo van los procesos de transición? Ella preguntó. Mejor que cualquiera esperaba, respondió el doctor Martínez. La Federación Acuática terminó su integración el mes pasado. Las ciudades acuáticas ahora están conectadas a la red de la Confederación y comparten su control ambiental. Tecnología con quien la necesite. Vexi sacó los informes de integración en su pantalla. Cada especie que se unió. La Confederación aportó conocimientos y capacidades únicos que inmediatamente estuvieron disponibles para todos. Otra cosa. La tecnología ambiental de la Federación Acuática ya se estaba utilizando para mejorar las condiciones de vida en docenas de mundos. ¿Qué pasa con Silicon Collective? Han sido el éxito más sorprendente. Historia. Una vez que comenzaron a compartir sus habilidades computacionales directamente con especies orgánicas, la resolución de problemas, la capacidad de toda la red aumentó exponencialmente. Estamos haciendo avances científicos todos los días que hubieran tomado. El Consejo décadas para lograrlo. Un timbre suave indicaba una prioridad entrante. Comunicación. La doctora Vexai aceptó la llamada y se encontró hablando con el almirante Korak. Pero él no llamaba. Llano de un barco de consejo. Doctor, quería darle una actualización personal sobre el proyecto de integración de defensa. 6 meses atrás, el almirante Korak había tomado una decisión que conmocionó a todos, incluyéndose a sí mismo. Él había renunciado a servicio de consejo y aceptó un puesto como asesor de coordinación estratégica para la Confederación Terran. Su papel fue ayudar a integrar las capacidades militares de las especies miembros en una red de defensa colectiva. ¿Cómo es? Haciendo ejercicio, almirante, mejor de lo que jamás imaginé posible, respondió. Cuando tú tenga 300 especies voluntariamente, compartiendo sus mejores tecnologías y estrategias militares, cree defensas, capacidades que ninguna fuerza por sí sola podría superar. Pero lo que es más importante, el enfoque cooperativo hace que la guerra sea mucho menos. Probablemente en primer lugar. Vex asintió. Ella había visto los informes. El enfoque de la Confederación ante los conflictos era abordar sus causas fundamentales en lugar de simplemente disuadir las acciones agresivas. Cuando todos se beneficiaron de cooperación, había poca motivación para la conquista o la dominación. Doctor, hay algo más que quería discutir con usted. Los miembros restantes del Consejo han solicitado una reunión formal. Reunión para discutir relaciones futuras. ¿Están interesados en unirse a la Confederación? Algunos lo son. Otros quieren mantener su independencia pero establecer acuerdos comerciales y de cooperación. Algunos todavía están con la esperanza de convencer a sus antiguos miembros de que regresen. El doctor Vexai entendió el desafío que enfrentaba el Consejo restante. Especies habían construido su civilización en torno al concepto de desarrollo jerárquico controlado. El rápido avance cooperativo de la Confederación amenazó todo lo que creían sobre cómo la sociedad galáctica debería funcionar, pero los resultados fueron imposibles de ignorar. Almirante, ¿cuál es su evaluación de la situación? Honestamente, creo que el viejo sistema de consejos está terminado. No porque alguien lo destruyera, sino porque algo llegó mejor.
Más tarde ese día, Vexaig asistió a una sesión de Consejo de la Confederación donde representantes de 347 especies debatieron decisiones políticas. Los humanos tenían razón en una cosa. Cuando tuviste suficiente, diferentes perspectivas trabajando en un problema, las soluciones se hicieron obvias. La discusión principal de hoy fue sobre expandiéndose a la vecina galaxia de Andrómeda, donde los estudios iniciales habían detectado varios cientos de especies más. Interesado en el desarrollo cooperativo, Embajador Chen, quien había sido elegido como actual representante de coordinación, presentó la propuesta. Hemos recibido solicitudes formales de contacto de 87 especies en Andrómeda. Ellos han sido monitoreando nuestras actividades a través de sensores de largo alcance y están interesados en explorar la membresía de la Confederación. Representante del colectivo cristalino hizo un sonido armónico que el traductor interpretó como una pregunta. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones acerca de unirse? Las mismas preocupaciones que todos tienen inicialmente, respondió Chen. Están preocupados sobre perder su independencia e identidad cultural. Quieren saber si la cooperación realmente significa igualdad. Vexaig se encontró pensando en la decisión de su propia especie de unirse a la Confederación. El Belcari había sido uno de los miembros fundadores del Consejo Galáctico original. Habían ayudado a crear el sistema jerárquico que había. Mantuvo el orden durante 2.000 años. Pero cuando se enfrenta a la elección entre mantener el control y habilitar avance, habían elegido el avance. El Dr. Vexaig llamó al embajador Chen. ¿Te gustaría compartir su perspectiva sobre la integración de especies? Se puso de pie y activó su interfaz de traducción para que todos pudieran entender su lengua materna. Cuando mi especie se encontró por primera vez con los humanos, pensamos que eran un problema que había que manejar. Ellos. Nos estamos expandiendo demasiado rápido, desarrollándonos demasiado rápido, ignorando demasiados de nuestros protocolos establecidos. La cámara cayó en silencio mientras representantes de cientos de especies escuchaban sus palabras. Tratamos de controlarlos porque pensábamos que el control era necesario para la estabilidad. Pero lo que aprendimos es que la cooperación crea mucha más estabilidad de la que jamás podría tener el control. Cuando todos se benefician del sistema, nadie necesita verse obligado a hacerlo. Participa. Un representante de una de las especies miembro más nuevas preguntó. ¿Pero qué pasa con las especies que prefieren el aislamiento o tienen estructuras sociales incompatibles? Esa es la belleza del enfoque de la Confederación, respondió Vexaig. Membresía siempre es voluntario y la participación siempre es flexible. Las especies pueden participar tanto o tan poco como quieran. Algunos de nuestros miembros interactúan constantemente con la red, otros mantienen un contacto mínimo y solo participar en proyectos específicos que les interesen. A medida que continuaba la sesión, Vexaig encontró, reflexionando sobre cuánto había cambiado en solo 3 años. Cuando el Consejo detectó por primera vez humanos inusuales, expansión, lo habían visto como una amenaza para la estabilidad galáctica. Tenían razón sobre la amenaza a la estabilidad, pero se habían equivocado sobre lo que eso significaba. Los humanos no habían destruido el viejo orden a través de la conquista o revolución. Simplemente habían ofrecido algo mejor y dejaron que todos eligieran por sí mismos. La mayoría había elegido cooperación por encima del control, asociación por encima de la jerarquía y avance compartido por encima del desarrollo gestionado. El Consejo Galáctico todavía existía, pero gobernaba solo 2 especies en una galaxia, donde cientos de otros estaban trabajando juntos en proyectos que habrían sido imposibles bajo el antiguo sistema. El Dr. Vexaig recibió un informe final al finalizar la sesión. Las últimas encuestas habían detectado evidencias de inteligencia. Vida en 17 galaxias más. La Confederación Terran ya estaba haciendo planes para ofrecerles la misma opción que les habían ofrecido. Todos los demás trabajaron juntos para beneficio mutuo o continuaron desarrollándose de forma independiente. Mientras caminaba de regreso a su laboratorio, Vexaig se dio cuenta de que los humanos habían logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían creado un imperio que se fortalecía al hacerse miembros. Opcional. El Consejo había pulsado el botón demasiado tarde, no porque hubieran perdido la oportunidad de detener la expansión humana, sino porque habían perdido la oportunidad de comprender lo que realmente significaba la expansión humana. No se trataba de
conquista o territorio o recursos. Había sido sobre la conexión. Y una vez que la conexión comenzó, se hizo imposible detenerse. No porque alguien fuera forzado para unirse, pero porque todos querían ser parte de algo mejor de lo que tenían antes. Los humanos se habían ido antes de que comenzara el conflicto porque nunca habían planeado pelear.